Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Estamos contentos y dándole la gloria y las gracias a nuestro Señor. Para comenzar este servicio leemos en el Salmo número 47. Leemos así dice su palabra. Pueblo todo, batí las manos, aclama a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es terrible, Rey grande sobre toda la tierra. Él sujetará a los pueblos debajo de nosotros y a la gente debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre la gente. Asentóse Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se juntaron al pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy ensalzado. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Glorioso Padre Celestial, cuán grande es tu nombre, cuán terribles son tus obras, oh Dios de la gloria. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros en nuestras vidas, oh Dios santo. Gracias, Padre, agradecidos estamos de ti. Ponemos pues este servicio en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueblo todo, batir las manos con alegría y gozo. Aleluya. Pueblo todo, batir las manos. Pueblo todo, alabar a Jehová. Pueblo todo, batir las manos. Pueblo todo, alabar a Jehová. Porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Grande nuestro Dios, pueblo todo, batir la mano, pueblo todo, alabar a Jehová, pueblo todo, batir la mano, pueblo todo, alabar a Jehová, porque Él es grande y poderoso, Rey sobre la tierra, Rey sobre la tierra. Grande nuestro Dios, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá. Permanecerá, ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar, nadie, nadie, porque se quebrantará,
nadie, nadie, porque se quebrantará. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre ni mi madre, nadie lo podrá quitar. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Nadie, nadie, porque se quebrantará. Gloria a Dios. Señor le bendiga. Ahora le damos paso a la palabra. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Alabado y glorificado sea su santo y precioso nombre. Oh, aleluya. Porque sin Él nada podríamos hacer nosotros. Sin Él, ¿en dónde estaríamos nosotros, hermanos? Nosotros necesitamos más y más del Señor Jesucristo. Porque hay muchas personas hoy que están en hospitales, otros no están en este lugar. Y le damos las gracias al Señor porque estamos aquí. Y estamos aquí para buscar más de su Santo Espíritu, porque sin Él no podemos hacer más nada. Le damos la gloria y honra al Señor Jesucristo. Qué bueno es el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Leyendo aquí en Salmos capítulo 27, que nos dice lo siguiente. En Salmos 27, aleluya. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, y mis angustiadores y mis enemigos. Siempre nos vamos a encontrar con enemigos en el campo de batalla, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Aferrarnos a la palabra del Señor, de que Él nos da las armas necesarias, que nos da esa espada que es la palabra de verdad, que vence a todo enemigo que se pueda acercarse a usted. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Ellos vienen para qué? Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque se metieron con los hombres y mujeres equivocados. Se han metido con los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Qué vienen ellos? Ellos vienen a hurtar, a matar, destruir, etc. Porque esos son los propósitos del diablo. Queremos hacer las cosas de Dios, lo queremos hacer bien. Pero ¿qué quiere el enemigo? Que echa a perder todo eso. Pero ellos tropezaron y cayeron, dice la palabra. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Agárrese de esa palabra. ¿Por qué? Dios no quiere que estemos amedrentados. Dios quiere que confiemos en Él y lo busquemos a Él de todo corazón. Y que sepamos que necesitamos más del Señor Jesucristo. ¿Qué sigue aquí? Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Así que cuando usted esté triste o tenga algún problema, ¿qué nos dice la palabra? Que alabemos al Señor. Abre tu boca y alaba al Señor. Cuando usted tenga una prueba o usted tenga cierta dificultad que no le permita a usted hacer nada, piénselo. Si esa prueba es para que usted piense, si es que Dios le quiere dar una lección a usted, para que usted pueda obtener cada día más madurez espiritual en el Señor, eso es lo que Dios quiere que sepamos, que reconozcamos que todas las cosas que Dios permite es para bien de nosotros. Amén. Bueno, agárrese de esas palabras, son palabras de Dios para usted. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero que busquemos en nuestras Biblias. Ya habíamos leído
ya habíamos leído en Romanos capítulo 8 los primeros 3 versos, que nos habla sobre cómo Dios es el que elige, como aún Pablo deseando el ser apartado de Cristo por sus hermanos que han conforme a la carne, pero él sabía que Dios no podía hacer cosas semejantes, como tampoco lo estaba Moisés. Moisés intercedió por su pueblo y le dijo al Señor, Señor, ráeme de tu libro para contar que la nación sea salva. Y el Señor le dijo, no, yo borraré de mi libro al que pecare. ¿Y qué nos dice en Ezequiel? El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. Y cuando hablamos de pecado, no hablamos de cometer errores o algo así parecido. No, Señor. Cuando habla de pecado son las cosas sucias y perversas que hace el enemigo. Quizás el diablo le puede dar un empujón y usted se caiga, pero si usted es predestinado desde antes de la fundación del mundo, Dios lo levanta, Dios lo limpia, Dios lo perdona, Dios lo restaura. ¿Por qué? Porque forzosamente forzosamente usted tiene que llegar a eso que Dios lo había decretado. Amén. Le damos gloria y honra al Señor que estamos aquí con el propósito de alabar, de servir a Dios. ¿Por qué? Porque a Él le debemos todo. A más nadie, sino solamente a Él, al Señor Jesucristo. Amén. Que Él nos bendiga en esta hora. Agradecido del Señor porque estamos aquí para servirle al Señor. Qué bueno es el Señor. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar aquí para hablarles la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, que Dios ponga en mi boca. Quiero que ya habíamos hablado sobre el tema anterior de los predestinados. Hoy habíamos hablado sobre que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos predestinó y todas las cosas que hace el Señor las hace para bien, para darnos madurez. Amén. Y ya lo hemos dicho, a Dios no le sorprende nadie, ni el bien del santo, ni la extrema maldad del diablo. Amén. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabe de antemano lo que usted y yo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo y lo sabe todo. ¿Quién puede sorprender a Dios? La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Amén. Y bueno, quiero hablarles sobre otro grupo de predestinados, un grupo aparte de los hijos de Dios. Quiero hablarles sobre los otros predestinados. Es un grupo aparte de más de la novia. Dios vio que en el fin se levantarían hombres de muchas clases, de diferentes naturalezas que existirían, dijo el Señor, para estos últimos tiempos. Amén. Quiero que leamos en 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3 nos dice lo siguiente. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en el tiempo en que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos se evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercitas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Bueno, hasta ahí lo dejo. Dios bendiga hasta aquí su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, te alabo y te glorifico, Señor, porque todas estas cosas, Padre Celestial, se las he escondido, Señor, de los sabios, de los entendidos, Señor, y se las he revelado a los niños, Señor.
porque así te plació, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que me has dado a mí a hablar, Señor, esta preciosa palabra, Señor. Padre, bendice tu palabra en esta hora, Señor. Envíala, Padre Celestial. Permite que corra, Señor, que sea glorificada en medio nuestro, Señor. Padre, toma la palabra, Señor, que no sea yo, Señor, que seas tú hablando, Padre Celestial, Señor. Toma cada corazón, Señor, ábrelo, Señor, y permite que esta palabra corra y penetre allí, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Pon palabras en mi boca, Señor, con toda libertad. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Como les decía, aquí nos habla en 2 de Timoteo 3 sobre el carácter de los hombres en los posteriores días. Dios le mostró a Pablo en su tiempo que estos hombres se levantarán en los tiempos peligrosos. Y hoy estamos en esos tiempos peligrosos. Este tiempo que estamos viviendo en los tiempos muy peligrosos, porque nos damos cuenta que no hay más, aquí ya no hay más edades, ya no hay más mensajeros, ya estamos en el fin de estos últimos tiempos. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que busquemos de su Santo Espíritu para que el Señor haga la obra que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Amén. Ya habíamos hablado sobre los predestinados, los que Dios predestinó para ser parte de la novia, para los predestinados para ser hijos de Dios o que son hijos de Dios, porque son desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Yo levanto la mano. Amén. ¿Y cómo sabe usted que usted es hijo de Dios? Porque usted tiene. ¿Por qué? Porque usted tiene esa señal, esa seguridad de que usted es hijo de Dios. El Señor dijo, nadie se ha perdido, solamente el hijo de perdición. Amén. Entonces aquí nos habla en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué consejo? A estos evita. Amén. Entonces, tenemos que pedirle al Señor discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque vendrán hombres que tendrán apariencia de piedad, pero por dentro ellos están negando la eficacia de ella. Y estos son hombres que en el fin Dios los ordenó. Dios los predestinó para el día malo. Proverbios 16:4 nos dice lo siguiente. Proverbios 16:4. ¿Qué es lo que dice? Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Sabían ustedes? Así que Dios predestinó, Dios ordenó al impío para el día malo. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los tiene que usar para que se cumpla la palabra profética en esta escritura. Dice que en el fin se levantarán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, etc. Y vemos aquí una lista tan larga de hombres que se levantarían y existirían, dijo el Señor, para estos últimos tiempos. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué más nos dice en 2 de Timoteo 3? Lo que habíamos leído. Dice así. Dice, versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. A estos evita. Amén. Y cuando usted los evita no significa que es que usted le va a echar mal ojo, usted va a pelear contra él. No. Cuando usted los evita, si ellos están diciendo algo que no es conforme a la palabra, rechace eso. Amén. Ellos piensan que ellos tienen la verdad.
Ellos piensan que lo que están diciendo es conforme a la palabra, cuando no es así. Amén. Porque ellos están convencidos en otras cosas. Y dice la palabra que se levantarán maestros conforme a sus concupiscencias, mas no conforme a la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué dice el Señor también? Se levantarán falsos cristos, falsos ungidos, falsos maestros. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y seguimos leyendo acá en 2 de Timoteo 3. Dice así lo siguiente. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, dándonos a entender de que estos hombres llegarían a culminar a una maldad extremada. Se levantarían y dice, malos hombres irán de mal en peor, van a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque ellos están engañando a muchas personas y otros están siendo engañados. Por eso es que debemos pedirle al Señor discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para que probemos ambos espíritus si son o no son de Dios. Es muy bonito que una persona con la Biblia diga, la palabra de Dios es esto y esto y esto, pero si no es conforme a la palabra, deseche eso, ¿sabe? Por eso es que la palabra de Dios dice, a estos evita. Amén. A estos evita. Dándonos a entender de que en el fin estos hombres se levantarían en estos últimos tiempos. ¿Para qué? Lamentándolo mucho, ellos van a ir de mal en peor y hay de esas personas, porque el destino de ellos es perdición. En 2 de Timoteo 4 dice, versículo 3, porque vendría tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, siendo que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No dice que se levantarían conforme a la palabra, no, que se levantarían conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Medite bien estos versículos. Dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, siendo que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es un deseo desorbitado. Amén. Que su fin es perversidad. Y apartarán de la verdad. Sigue diciendo el versículo 4. Dice que ellos apartarán la palabra, ellos la ignorarán. Ellos van a oír la palabra de verdad. Y ellos van a decir, eso no es de Dios. Yo no creo eso. Amén. Entonces, ellos quedan atrapados ahí en incredulidad. Y ellos dicen que apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. O sea, por decirlo así, algo que no existe, algo que no es real. Porque lo que hace Dios es real. Pero mucha gente obra mal y hacen cosas así. Y siguen puras fábulas, puras cosas que no son conformes a la palabra de Dios. Todo lo que está escrito en la Escritura es su revelación, como también está escrito aquí, lo que dice es su palabra profética. Amén. Todo lo que está escrito en esta Biblia es palabra profética. Pero muchas personas, teniendo comezón de oír, apartarán del oído la verdad, se volverán a las fábulas. Qué cosa, ¿no? En 2 de Pedro, voy a leerlo rápido. En 2 de Pedro, capítulo 2, dice lo siguiente, versículo 10. Mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Ellos no siguen a Dios, ellos siguen la carne, andan en concupiscencia, lo que hemos leído ahorita. Ellos andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, o sea, desprecian la palabra.
le dan un lado la palabra y aceptan algo que no es la palabra de Dios. Sigue diciendo, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, que pronuncian juicio de maldición, que no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, que hablan mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estos hombres son como bestias brutas, que ellos no siguen la palabra, sino que siguen otras cosas que no son conformes a la palabra del Señor. Ellos rápidamente, ellos perecen porque no tienen revelación. Dios no les ha dado a ellos revelación. Ellos no están dotados de espíritu de revelación. Por eso es que no entienden y ellos tropiezan en las palabras de verdad. Ellos tropiezan en la piedra y la piedra es Cristo. Cristo es la palabra. Amén. Y debemos estar pendientes. ¿Por qué? Necesitamos discernimiento. Necesitamos discernir esos dos espíritus que se manifiestan en las iglesias. Ahora voy a hacerle una pregunta. ¿De dónde vienen esta gente? ¿Ellos vienen de adentro o vienen de afuera? ¿Cuán difícil es de que ellos estén afuera? Ellos, si vienen de afuera, ellos cumplan su propósito de engañar, de pervertir las palabras. ¿Cuán difícil sería eso? Pero como el diablo no es tan bobo, el diablo no es tan tonto, él intercede a los suyos dentro de la iglesia, y como Dios sabe todas las cosas, como a Dios no se le escapa nada, a Dios no le sorprende nada, Dios también Él intercede a sus hijos adentro. ¿Para qué? Para desenmascarar al diablo. Amén. Por eso es que dice la palabra que su insensatez le será manifiesta. Amén. A Dios no se le puede escapar nada. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Ya Dios conoce todas estas cosas desde el principio. Ya Dios sabía el fin de todas estas cosas desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Ya Dios lo sabía. Como lo hemos vuelto a mencionar, como lo he vuelto a mencionar, o lo he vuelto a decir, a Dios no le sorprende nada, ni el bien del santo, ni la extrema maldad del diablo. El diablo puede hacer muchas cosas perversas, pero miles de años antes, ya Dios lo sabía. Amén. Entonces, quiero resumir acá en estos pocos grupos que nos haga entender lo que es la predestinación de los malos. Leyendo acá quiero leer rápido en Romanos 1, y que dice lo siguiente. Romanos 1, versículo 28. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos ignoraron la palabra y tomaron otras cosas que no son conformes a la palabra de verdad. ¿Qué dice? Dios los entregó a una mente reprobada. En otras versiones dice, Dios lo entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. ¿Ve cómo Dios está cumpliendo su palabra? Dice que Dios los entregó a una mente depravada para que ellos cumplan su propósito de engañar, para cumplir los propósitos de Dios, porque Dios sabe todas las cosas. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, son dignos de perdición, que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Dios desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había predestinado vasos de ira y vasos de misericordia.
Y esos vasos de ira Dios los predestinó para perdición. Y esos vasos de misericordia, que son los hijos de Dios, Dios los predestinó para con gloria, para ser perfeccionados. ¿Por medio de qué? De las luchas y de las pruebas. Dios usa a estos hombres como aguijones para que nosotros podamos tener más madurez por medio de las pruebas. Muchas veces tenemos que sufrir. ¿Pero por qué? Porque Dios hace las cosas como Él ve bien. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a resumir acá este grupo de hombres que nos haga entender sobre lo que es la predestinación de los malos. Los ordenados para tropezar con la palabra. Amén. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:6. Dice así: por lo cual contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para con vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En otras versiones dice: para lo cual fueron también ordenados. Amén. Ahora, ¿por qué estos hombres tropiezan? ¿Cuál es la razón de que ellos tropiezan en la palabra? Porque ellos no creen. Y como ellos no creen, rechazan la palabra, ellos tropiezan porque no tienen entendimiento. Ahí está la razón del tropiezo. Porque ellos no pueden entender la palabra. La piedra es Cristo. Cristo es la palabra de verdad. Cristo es la palabra de Dios. Amén. Entonces, esa piedra viva ha sido fundamento para su edificio espiritual. Pero otros tropezaron con la palabra. Otros tropezaron porque no pudieron entender la palabra de Dios. En Mateo nos habla el Señor respondiéndole a sus discípulos sobre esta pregunta. En el libro de Mateo 13, dice aquí, Mateo 13 del versículo 10, dice: entonces acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En otra versión dice: entonces acercándose a él sus discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Respondiéndole les dijo: porque a vosotros les es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido. Ese es el potestativo de Dios. Entonces Dios elige como que abrirle su sentido espiritual, pero otros no, porque dice la palabra del Señor: a vosotros les es concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es concedido o no les es dado. ¿Y qué es conceder? Según el diccionario, conceder es dar, otorgarle algo a una persona o cosa. Amén. Entonces, entonces, es por ejemplo que viene un hombre con una llave. Dios no es como nosotros, que si tenemos una llave, se las damos a todo el mundo. No. Dios le da esa llave al que él quiere dárselo. Amén. ¿Por qué? Porque Dios le da
revelación a aquellos que son sus hijos. Pero aquellos que no son predestinados para entender la palabra, entonces ellos tropiezan, y como ellos no entienden, tropiezan con la palabra. Amén. Como Caín no tienen revelación. Entonces, Caín y Abel eran religiosos igualitos los dos. ¿Cuál era la diferencia? Uno tenía revelación y el otro no la tenía. Cuando ambos hicieron sacrificaron lo que iban a hacer, cuando ellos hicieron el sacrificio, cada uno jaló como les parecía. Pero ¿qué pasó? Como Abel tenía revelación, él dijo entre sí, el pecado de mamá y papá, solamente la sangre los puede cubrir. Pero ¿qué pasó? Caín ofreció un sacrificio, algo que él no tenía revelación, sacrificó unas pocas yucas, unas pocas frutas, etcétera. Pero Dios le dio la espalda a esa inmundicia y Dios bajó candela y aceptó el sacrificio de Abel. ¿Por qué? Uno tenía revelación y el otro no la tenía. Eso es lo que está sucediendo hoy. Muchas personas han tropezado en la palabra porque ellos no pueden entender y Dios no les ha dado capacidad para entender la palabra de verdad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como Dios no les ha dado capacidad para entender, ellos tropezaron. Amén. Y como dijo el Señor por medio de la boca de Pablo, si los judíos, si ellos tuvieran revelación, ellos no hubieran sacrificado al maestro. Pero Dios sabía que si cegándolos a ellos, tendría que cumplirse la palabra profética, porque era necesario que el Señor tendría que morir por nosotros. ¿Para qué? Para sacarnos de ese pecado, esa inmundicia donde estábamos nosotros. Estábamos en ese lodo y Dios nos sacó de allí. Y hoy podemos decir gracias, Señor, porque nos has hecho completamente libres. Nos has hecho verdaderamente libres. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y sigue diciendo aquí en Mateo 13, lo volvimos a leer, lo que habíamos leído. Mateo 13. Dice así. Ajá. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola. Aquellos hombres que el Señor les habló por parábola. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Ahora no está hablando de los oídos físicos, no está hablando de eso, sino que está hablando del sentido espiritual. Viendo no ven. Oyen, tienen oídos, no oyen y no entienden. Sigue diciendo, la manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Amén. Entonces, Dios los había ordenado desde antes de la fundación del mundo a estos hombres que tropiezan con la palabra para cumplir los propósitos de Dios de tropezar. Estos son los hombres que no creen su verdad, no creen la palabra, y como no creen, tropiezan con la palabra. Amén. Como los judíos en el tiempo del fin, ellos tropezaron. El Señor les hablaba la palabra, algunos decían, este es el diablo, este es Belcebú, y otros decían, con revelación, como Pedro. Pedro le dijo al Señor, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras que otros decían, ese debe ser Elías, ese debe ser Jeremías, ese debe ser Juan el Bautista que resucitó, al que decapité, que dijo Herodes. Pero nadie sabía nada. Pero ¿qué cosa? Dios se lo reveló a un hombre sencillo. Amén. Dios se lo reveló a un hombre sencillo como era Pedro. Y Pedro le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos es el que te ha revelado esa verdad. Amén.
Es más fácil entonces para el que tiene revelación y entendimiento entender los misterios del reino de los cielos, los misterios de Dios. Pero no solamente esto, sino que también algunos luchan denotadamente. Ellos quieren luchar contra el que tiene la verdad, y por eso vamos a ver este grupo más tarde, que nos habla más allá sobre tropezar en la palabra. Amén. Bueno, ahora vamos con otros ordenados. Los ordenados para resistir la palabra. Esa la habíamos leído en 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 3. Nos revela Pablo por Espíritu de Dios sobre estos hombres predestinados para resistir la palabra en su tiempo. 2 de Timoteo capítulo 3 dice así. Dice, de la manera que Janes y Jambes resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos, o sea, apóstatas acerca de la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue las de aquellos. Entonces, dice aquí, que así como Janes y Jambes resistieron a Moisés, ahí también estos resisten a la verdad. Ese mismo espíritu que estuvo en Janes y Jambes, porque nos damos cuenta que no son ellos en sí, sino que son espíritus usando a estos hombres para cumplir los propósitos de Dios. Amén. El mismo espíritu que estaba en Janes y Jambes, ahora dice aquí que también estos resisten a la verdad. Son hombres corruptos de entendimiento. Amén. Estos hombres son corruptos en entendimiento. Son réprobos, hacia apóstatas acerca de la fe. Ellos tienen una mente reprobada, como también lo fue la de aquella. Por tanto, dice que su insensatez les será manifiesta. Ahora, buscando aquí en el diccionario, ¿qué es un corrupto? Buscando acá, ¿qué es un corrupto? Dice, es alguien que corrompe la ley y él mismo es corrompido. O sea que una persona que corrompe la palabra, pero él no se da cuenta que él mismo también se está corrompiendo. Él le está diciendo no, y él tiene tal convicción de creer de que lo que está diciendo es la verdad, más es un solemne error lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios mismo, como dice aquí en Isaías, Dios los cegó a estos hombres para cumplir los propósitos de Dios en ellos. Es lo que leímos en Mateo. Tienen ojos y no ven. Oyen, tienen oídos y no oyen y no entienden. Voy a hacerles un ejemplo. Ellos oyen la palabra, ellos dicen, yo no oí nada, yo no entendí nada. Ven las señales, yo no vi nada. Amén. Entonces, Dios no les ha dado capacidad a estos hombres para entender la palabra, por tanto, ellos van más allá. Estos hombres que resisten la palabra, no solo ellos no creen la palabra, ellos dicen que ellos en su corazón no creen la palabra, pero se quedan callados. Ellos no dicen nada, porque ellos son astutos. Ellos andan con apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ellos no creen la palabra, pero podemos decir que son creyentes manufacturados. Ellos van en las iglesias, ellos andan cada vez con la Biblia en la mano, pero cuando su corazón dice otra cosa. Entonces, ¿qué hacen estos hombres? Hemos encontrado en la Biblia que cuando el Señor habló por boca de Moisés, que él iba a sacar, o mejor dicho, sacó a Israel en manos de los egipcios. ¿Y qué pasó? Estos hombres, Janes y Jambes, ellos resistieron a Moisés, ellos resistieron la palabra. El faraón dijo, eso que tienes ahí es un truco barato,
Amén. Sobre aquella vara que se había convertido en culebra, pero eso fue creación divina de Dios. Más lo que tenían James y Jambres era una copia barata. Pero sobre todo la culebra de Moisés se comió las dos culebras, pero ellos también, las otras culebras se hicieron culebras también. Las otras varas se hicieron culebras. Ellos también hacían maravillas. Ellos hacían esto y aquello. Porque estos hombres miden la verdad por las señales. Y por eso es que mucha gente se deja engañar. Se dejan engañar, ¿por qué? Por las señales. Amén. Gloria al nombre del Señor. Cuando la Biblia nos habla tan claro, y el que no conoce a Mateo 24, cae completamente en el lazo, porque nos dice en Mateo 24, y lo que dice. Muchos tropezarán entonces. Oiga, lo que Dios predestinó para tropezar. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué? Por causa de las señales. Porque estos hombres miden la verdad por las señales. Porque por haberse multiplicado la maldad, lo que habíamos leído en 2 Timoteo, que los malos hombres iban a llegar de mal a peor, engañando y siendo engañados. Dice aquí en Mateo, Jesús diciendo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Amén. Y será predicado este evangelio del reino y en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Sigue diciendo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén de las que estén encintas y las que creen en aquellos días, o sea, en el tiempo que estamos viviendo, y el día que se va a cumplir, que es el día grande y terrible de Jehová. Sigue diciendo, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Y en el versículo 23 dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o sea, aquí está el ungido, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Y qué dice Pablo? A estos evita. Y dice el Señor, no los oigan, no lo creáis. ¿Por qué? Porque ellos hablan cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Amén. Ese es el propósito de estos hombres. Decir cosas perversas, ¿para qué? Para llevar discípulos tras sí, engañando y ellos mismos siendo engañados. Pervirtiendo la palabra, corrompiéndola y ellos mismos corrompiéndose en ello. Porque esa es su naturaleza. Amén. Sigue diciendo acá. Porque se levantarán falsos cristos. Falsos cristos. O sea, falsos ungidos. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. Danos a entender de que no es posible engañar a los escogidos. La novia no puede ser engañada, porque Dios le ha dado a ella dones, Dios le ha dado a ella discernimiento, ¿para qué? Para discernir. Dios le ha dado a esa novia dones, Dios le ha dado dones de discernimiento, ¿para qué? Para discernir esos espíritus si son o no son de Dios. Por eso, hermano, si dicen algo, tenemos que comprobarlo por la palabra si eso es verdad o no. Y si no es verdad, vamos a hacer como dijo el profeta. Bótenlo en la basura. Si ese sueño o esa profecía no es conforme a la palabra, bótenlo a la basura. Pero si es conforme a la palabra, amén. Digamos amén a eso. Amén. Sigue diciendo. Se levantarán falsos cristos. O sea, falsos ungidos. Falsos maestros que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Y esas personas que se dejan engañar
ya Dios los había predestinado para ellos mismos ser engañados y caer en el lazo y siendo desobedientes. Pero un hijo de Dios, Dios no permitiría que ningún hijo de Dios que Dios lo predestinó pueda ser engañado. Y si él va por un camino que no es conforme a la palabra, Dios pone un ángel o pone a alguien o algo para decirle, allá está el camino. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, un ungido es un hombre con un mensaje. Y para que el mensaje pueda ser traído, necesita ser ungido. Necesita tener la unción. Ahora la pregunta es esta. Estos hombres que Dios predestinó para resistir la palabra, para tropezar, y vamos a ver otro grupo más tarde de esto, pero estos hombres, la unción que ellos tienen, algunos tienen la unción del Espíritu Santo, sí Señor, pero otra cosa, no es que ellos tienen el Espíritu Santo, no lo tienen, mas ellos están ungidos con el Espíritu Santo, pero no lo tienen, como Balaán. Balaán tenía la unción del Espíritu Santo, pero Balaán no era hijo de Dios, no era de la simiente correcta. Amén. Entonces, estos hombres que Dios ha predestinado para tropezar, para resistir la palabra, ellos luchan denotadamente contra la persona que tiene la verdad, el que tiene la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Este es el tipo que le hace guerra a la palabra, como lo fueron los fariseos, como lo fueron aquellos hombres que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento resistieron la palabra de verdad. Amén. Ahora vamos con otro grupo. Los predestinados para extraviar a otros. En 2 de Pedro 2:5 nos dice lo siguiente. 2 de Pedro 2:5. Dice, no, 2:15. 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado. Extraviarse es tomar una senda errada, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, estos hombres que Dios ha levantado, que Dios ha ordenado, que Dios ha destinado, tienen esa habilidad diabólica para sacar a hombres y mujeres de la palabra, como lo fue la serpiente. La serpiente dijo algo que le agregó algunas cositas, como que algunas cositas verdad y otras cositas mentiras, para sacar a Eva de la palabra, y Dios la sacó, la serpiente sacó a Eva de la palabra, como leímos acá en Génesis, que la serpiente le dice a Eva, con que Dios te ha dicho, y la serpiente sacó a Eva de la palabra. ¿Por qué? Dios los ha levantado para sacar a hombres y mujeres de la palabra, y si usted es una de esas personas que estos hombres los sacan a usted de la palabra, ay Señor, puedo decir yo en esta hora. Y nos damos cuenta que Balaán sacó, ¿cuánta gente sacó Balaán de la palabra? Balaán estaba ungido, sí, con el Espíritu de Dios, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este hombre? Este hombre no era hijo de Dios y sacó a hombres y mujeres de la palabra, como lo dice Judas, en Judas capítulo 1. Judas 1 desde el versículo 3, que dice lo siguiente. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de común salvación, que me ha sido necesario escribirlo, exhortando que contendáis ardientemente por la fe, o sea, por revelación, que ha sido una vez dada a los santos,
porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, ordenados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el linaje de la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y al Señor Jesucristo. Mas quiero recordarlo que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, estos grupos que Dios ha ordenado para sacar a hombres y mujeres de la palabra, para tropezar, para resistir, son hombres que desde antes de la fundación del mundo Dios los ordenó para que ellos lleguen su maldad a algo peor. Entonces, leímos acá que son hombres que andan encubiertamente en las iglesias para hablar cosas o para engañar y para cumplir los propósitos de sacar a hombres y mujeres de la palabra. Amén. Ahora, muchos de estos hombres pervertirán la verdad muchos hombres que Dios los ha predestinado para sacar a hombres y mujeres de la palabra, como lo fue la serpiente, como lo fue Balaán. ¿Por qué ellos cumplen sus propósitos de engañar? ¿Para qué Dios hombre levanta vidas así? Esa es la pregunta. Dios los levantó, o Dios los predestinó para cumplir ese propósito, pero ya Dios sabe en el fin que estos hombres están predestinados para perdición. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios o para qué Dios ordena y levanta vidas así? En Mateo 13 nos declara lo siguiente. Mateo 13, dice acá. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia diciendo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arrancamos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo di a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es por eso que en las iglesias hay santos con diablos o santas con diablos. ¿Por qué? Porque tiene que el trigo y la cizaña estar juntos, porque, como dijo el Señor, no sea que si arranquemos la cizaña, echemos a perder el negocio. Dejad crecer lo uno y lo otro hasta que el trigo tenga la raíz, y cuando venga el tiempo de la siega, yo le diré a mis segadores: recoger la cizaña, atadla para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Mas sigue diciendo acá, dice: de tal manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este tiempo o de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, a todos aquellos que Dios ordenó, levantó y predestinó para tropezar en la palabra. Es lo que nos quiere decir. Y a los que hacen iniquidad, a los que resisten la palabra, a los que cumplen su propósito de sacar a hombres y mujeres de la palabra. ¿Cuál es su fin? Dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces, aquí está el propósito de la pregunta:
¿Para qué Dios ordena y levanta vidas así? Dice, para que los justos resplandezcan como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Los justos resplandecerán como el sol. Nos damos cuenta que Dios tipifica como el sol, que hace caer su sol sobre buenos y malos, sobre justos y sobre injustos. Pero dice que los hijos de Dios, los justos, resplandecerán como el sol. Dios permite levantar a estos hombres, ¿para qué? Para que nosotros podamos obtener una completa madurez espiritual, porque como dice la palabra del Señor, aún no hemos llegado a lo que deberíamos ser, pero seremos semejantes a Él. Esa es la promesa donde nosotros tenemos que agarrarnos. Dios quiere perfeccionarnos a través de las pruebas, a través de tantas cosas. ¿Para qué? Para que resplandezcamos como el sol. En Isaías capítulo 60. Ya vamos a terminar. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra, ya cubrieron la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Bueno, ahí está. Entonces, bueno, ya conocemos entonces que Dios los ordenó con el propósito de cumplir los propósitos del Señor, y Dios quiere que sigamos adelante, que busquemos la palabra de Dios, que sigamos buscando más de su Santo Espíritu, porque sin el que haríamos, no haríamos absolutamente nada. Terminando acá, con este grupo de predestinados, ya hemos hablado sobre que Dios ordenó hombres para tropezar, para resistir la palabra, para para extraviar a otros, o para sacar a hombres y mujeres de la palabra. Y ahora quiero terminar con estos últimos predestinados. Los predestinados para perdición. Amén. Como lo fue Faraón. En Romanos 9, perdón, nos declara lo siguiente. Dios mío. A ver, dice así. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Dios levantó a estos vasos de ira, preparados para la destrucción, pero Dios usa a estos hombres para castigar a las naciones. Sigue diciendo acá, pero me dirá, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? Di al vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué me hiciste, Señor, con la nariz así, con la nariz chata, o con la boca así? Mas dice la palabra, necio, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Y dice acá, ¿no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para vergüenza? ¿Lo entiende usted? Gloria a Dios. Entonces, para terminar, Dios predestinó a estos hombres. Dios los predestinó con el propósito de que
ellos puedan hacer tales cosas porque como nos dice acá, como nos dice la escritura en Primera de Juan, capítulo 2 nos dice que Dios ha predestinado hombres impíos, y nos habla sobre una lista también un poco larga sobre estos hombres, pero Dios los levantó, Dios los predestinó en el fin de estos últimos tiempos. Entonces, hermanos, vivamos de la palabra del Señor, busquemos más de Dios. Dios ha predestinado a estos hombres porque esa es la naturaleza, o esa es la semilla que está sembrada en ellos. Está sembrada en ellos son simientes de la serpiente y ellos son predestinados para eso. Pero Dios quiere que luchemos, Dios quiere que sigamos orando, busquemos del Señor y perseveremos hasta el fin, porque como dice la palabra del Señor, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Amén. Ahora, estos hombres que Dios predestinó para resistir la palabra, como lo fueron aquellos profetas de Balaam, aquellos profetas de Baal, cuando el profeta Elías hablaba la palabra de verdad, estos 400 profetas resistieron la palabra. ¿Y qué hicieron? Ellos pervirtieron la palabra siguiendo otras cosas, sacando a hombres y mujeres de la palabra, adorando a aquellos ídolos, o aquel ídolo que se llamaba Baal. Pero ¿qué pasó? Este hombre le mostró a aquellos profetas y a los hijos de Israel de que Jehová es Dios, y Dios es Dios, y Él cumple su palabra, y Él hace las cosas como Él quiere, y para lo que Él quiere. Entonces, si usted todavía no entiende muchas cosas de lo que hace Dios, muchas personas no entienden las cosas que hace Dios, porque no tienen revelación. Hay otros que en un abrir y cerrar de ojos, Dios les da revelación a estas personas para que usted y yo podamos entender la palabra. Amén. Gloria al nombre del Señor. O como en el caso del profeta Miqueas, que le dijo aquí al profeta, la palabra de Dios es que espíritu de mentira hay en la boca de ustedes. Jacob se echó y le dio así, le dio una cachetada, plan, con que le dijo, ¿por dónde se me ha venido el espíritu de Jehová para venir a donde estás tú? Yo también soy profeta, yo también hago esto y hago aquello. Amén. Estas son las personas que usan la palabra de testimonio para contrarrestar la palabra de Dios. Hay personas que tienen de vida de mal testimonio, pero hay algunos que son implacables. Hay algunos que andan con apariencia de piedad, pero como dice la Biblia, negando la eficacia de ella. Dios tiene que perfeccionar a la novia a la manera provista de Dios con un propósito. Amén. Dios tiene que sacar de su pueblo a los contenciosos como lo fue Moisés en su día. Leyendo acá, vamos a leer Números 16, o voy a resumirles desde este versículo. Número 16. Aquí nos habla sobre estos 3 hombres, Coré, Datán y Abiram. Dice la Biblia que estos hombres eran hombres de nombre, y ellos se levantaron contra Moisés, 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, y de los del consejo de los varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros y sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro, y habló Coré y todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y que él escogiere, él mismo se acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere,
aquel será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Mas dijo más Moisés a Coré: oiga ahora, hijo de Leví, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Ya sabemos el relato que estos hombres resistieron a Moisés, y estos hombres ya no eran 200 hombres que estaban en contra de Moisés. Aquí nos dice, aquí nos habla, bueno, dice la palabra entonces que, dice, dice que Jehová le habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué hartarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y dile: apartaron de alrededor de la tierra de Coré Datán y Abiram. Entonces Moisés levantó y fue a Datán y a Abiram y los ancianos de Israel, y fueron en pos de él. Le habló a toda la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no os toquéis ninguna cosa suya, para que no os perezcáis contra todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abiram en derredor. Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas, con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conocéis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y no las hice por mi propia voluntad, lo hizo por voluntad del Señor. Si como mueren todos estos hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen el suerte de todos estos hombres, si ellos no, él dijo, si ellos no mueren, entonces Jehová no me envió, no me dio palabra. Pero así fue, Dios cumplió su palabra, y dice la palabra que Dios los tragó vivos. Ellos descendieron vivos al abismo. Entonces Dios usa a estos hombres, Dios también usa a estos hombres para podar a hombres y mujeres que tienen deseo de mando, deseo de providencia, deseo de prominencia, y Dios tiene que sacar a hombres y mujeres, pero Dios lo hizo en su día, y Dios mismo lo puede hacer hoy de muchas maneras, porque Dios sabe hacer las cosas como Él quiere, y Él las hace no para mal de nosotros, sino porque Dios ve que es para bien. Entonces, con todas estas cosas, Dios los predestinó, ya hemos leído que Dios predestinó a estos hombres para el día malo, pero con todo, Dios quiere que busquemos de Él en profundidad, y que lo busquemos a Él en sacrificio vivo, en amor, y Dios tiene algo con nosotros, y Dios quiere que nos rindamos y lo busquemos más a Él como Él quiere. Bueno, hasta ahí lo dejo. Inclinen su cabeza y vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por la palabra que me has hecho sentir hablar, Señor. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todas las cosas, Señor, que tú has hecho y tú has levantado, tú has predestinado, Señor. Señor, nos damos cuenta que, leyendo en las Escrituras, que tú has predestinado estos hombres y los has levantado para el día malo, Señor. Pero también somos privilegiados, Señor, porque a pesar de que estamos en tiempos peligrosos, Señor, en tiempos de lucha y dificultades, Señor, nos has reservado en esta última edad, Señor, porque así te plació, Señor, que busquemos más de ti, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, porque tú tienes algo con nosotros en el día de mañana, Señor. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Dios lo bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo,
por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.